Mi gente, buenas noches. Para todos aquellos que quieren hacer un pacto con el Señor de la Oscuridad, esta historia les va a gustar. Mi gente, sean bienvenidos a La Hora Muerta. Y con esto empezamos. Esta historia la escuché, después me puse a investigar un poco qué es lo que había pasado con esta familia. Familia pequeña, madre, padre e hija. Un deceso dentro de la familia provocó que la hija tuviera un desenlace horrible. La niña era la mejor amiga de la mamá. La mamá jugaba con ella y tenía todo el tiempo para dárselo a su hermosa hija. El papá todo el día trabajaba, salía de casa y nunca estaba con ellas. No es que no quisiera estar con ellas, pero no prestaba la atención necesaria. Una noche oscura, la mujer pierde el control de su automóvil, choca y pierde la vida. Una llamada es la que alerta al padre de un vecino que reconoció muy fácil su carro. Se acercó al automóvil, tomó el teléfono, se comunicó con él y le dijo que ya no era necesario que se acercara al accidente, que mejor fuera por su hija, porque lo que había pasado era algo muy, muy grave. El padre salió, recogió a su hija y sin que le hayan dicho que la esposa había fallecido, las cosas eran bastante claras. La señora fue enterrada y la hija empezó a perder esa luz, empezó a perder ese amor. Se volvió seria, no tenía su gran amiga. Lo mejor que hizo el padre fue cuidarla, fue protegerla. No la dejaba salir, pero sin en cambio dejaba que sus amigos fueran a la casa, le dejaba dinero para que compraran pizza, para comprar lo que quisiera. Pero aún así sus cuidados eran abrumadores. Un día, el papá, por querer entender más a su hija, que nunca no la conocía, era una extraña para él. No conocía sus gustos, no conocía a sus amigos. En 3 semanas tuvo que aprender todo lo que no había aprendido en una vida. Por querer aprender más, encontré un diario que la mamá le había regalado a esta pequeña. Desafortunadamente, el diario tenía un pequeño candado. En el problema que el papá quiso forzarlo, la hija regresó al cuarto y se dio cuenta que el papá estaba investigando algo muy, muy privado de su vida. La niña se enojó, empezó a hacer un berrinche, le dijo que por qué la desconfianza, que por qué leía algo tan privado y algo que amaba tanto. De ese momento en adelante, todo cambió. Ya era difícil la situación que ellos tenían. Pero eso desencadenó muchísimos problemas. La niña, en venganza a la acción del padre, creó un diario más, con mentiras. Lógicamente el papá no sabía que esto era una mentira. Él se enteraría mucho después de esto. En este pequeño diario, que era idéntico al que le había regalado su madre,
Ella contaba y le escribía y decía todo lo que hacían, los encuentros con una persona adulta mayor que ella, lo que hacían, que ella salía en las madrugadas y se iba de fiesta, consumo de cosas que para su edad no podía tener, cosas que al papá lo sorprendieron demasiado, pero en las últimas hojas algo aún más sorprendente encontró y algo que lo heló, algo que le petrificó el corazón. Las últimas 3 a 4 hojas de ese pequeño diario tenían invocaciones al diablo, tenían rezos, tenían frases en latín que esa niña, que en verdad era una princesa, había cambiado. Todo esto lo hizo con el afán de hacer enojar al padre. Este libro, este pequeño diario era una mentira. El real era otro. El papá le preguntó qué es lo que pasaba. La niña, al acabar de escribir este diario, se lo aventó a la cara y las cosas empezaron a cambiar. La pequeña niña, que era rozagante, se empezó a vestir de negro, se empezó a poner playeras alusivas a Lucifer, a algo más gótico. Un día el padre encontró a la hija dentro de un círculo de velas. Ella seguía su mentira, más que nada que quería que el papá tomara una lección. Eso creía ella, hasta que ella encontró un camino diferente. Empezó a leer, empezó a buscar una respuesta a lo que más extrañaba. Un día el papá, al salir de la casa, fue interrumpido, fue entorpecido su paso por el cuerpo de una pequeña señora, una viejita, que no le dejaba salir. Él se tuvo que bajar de su carro y preguntarle qué es lo que ocupaba, a lo cual la señora le dijo: usted es el papá de la pequeña niña. Le dijo su nombre. Le dijo: cuídela mucho, porque él está buscando a mi esposo. Raramente la pequeña señora era muy grande y tenía muchas arrugas en la cara. En sus manos un rosario negro yacía moviéndose, como cuando las señoras van a algún lugar, las señoras muy católicas, y están pasando el rosario, rezando estos novenarios. Solamente le dijo: cuídate, cuídala a ella y no dejes que busque a mi marido. El papá se enojó, pensó que era lo del diario, que era la persona con la que se encontraba. La señora le dijo una vez más: ten mucho cuidado. Un encuentro con mi marido le puede arrancar la vida a tu hija. El papá, muy molesto, le dijo que nada le iba a pasar y que no lo estuviera amenazando y que por favor se quitara o le iba a pasar la camioneta encima. Él se fue a su trabajo y cuando regresó seguía mal. La niña era más agresiva. Empezaba a hablar de una forma en la cual ella nunca lo hacía. Dejó de ser tierna y empezó a ser oscura. Una vez más, el Señor tuvo un encuentro con esta pequeña señora. Encontró a la viejecita y le dijo: ten cuidado. Te lo dije. Ahora ya está en peligro. Ve y corre a buscarla.
El señor se quedó en duda, se quedó pensando si era verdad. 2 minutos pasaron en lo que el señor salió de regreso a su casa cuando la señora le dijo en su trabajo. Al llegar a la casa, la niña ya estaba en el suelo, inconsciente. De una forma muy extraña, ella no encontraba la respiración, sofocada. La llevó con urgencia al doctor. En el hospital todo era un caos. La metieron en una habitación y todo se volvió muy raro. La sedaron. El papá, más tranquilo, bajó a cenar, a tomar un café. Y una vez más esta señora, esta viejita, estaba sentada al lado de él. Él quiso preguntar y le dijo: no te preocupes, nadie más me ve, solamente tú me ves. Nadie nos está escuchando. Tu hija encontró a mi marido, tu hija encontró a mi esposo. Ahora su vida está acabada. Deja lo que estés haciendo y sube con ella. Vive los últimos segundos de vida de tu hija. El papá, sorprendido, subió corriendo. En esta habitación había demasiados doctores. La niña gritaba, jadeaba y quería morderlos. Todos estaban intranquilos. No dejaron entrar al padre, por lo cual él se puso agresivo y empujó a 2 doctores. Una enfermera más se quiso acercar y él la empujó. Tomó la mano de su pobre hija. De sus ojos salía sangre, de sus oídos y de su boca. La pérdida de sangre de esta niña era exagerada. En el momento que tocó su mano, solamente le pudo decir: papi, estás aquí. Un respiro y se acabó todo. La niña perdió la vida. Fue enterrada en la misma tumba que su madre yacía. Leí que el papá se quedó muchas semanas afuera de su casa y muchas semanas afuera del hospital y aún más afuera del panteón donde yacía su esposa y su hija, preguntándose qué había pasado, en qué había fallado. Nada se podía hacer ya. Empezó a buscar una respuesta de todo lo que había pasado. Entró a su casa, la tristeza lo invadió. Buscó esos libros donde encontró una respuesta falsa. La viejita ya le había avisado que todo lo que le decía era una mentira. Solamente algo era la verdad. Buscó y encontró una imagen donde se hacía un ritual para hablar con un ser del más allá. El dibujo lo hacía dentro de un círculo de velas y ya alguien hacía tirado dentro de ese círculo. Algo lo intrigó y fue a buscar el diario original, el diario que en verdad le había dado su madre. Rompió el candado y se dio cuenta que todo lo que decía en el otro diario era una mentira. Pero al último encontró algo que le partió el corazón y el cerebro. Le dijo: por fin encontré cómo hablar contigo, mami. Algo fue tan fuerte. Empezó a buscar señales.
qué había pasado, si era cierto lo que hacía. Encontró el teléfono de su hija con un mensaje del que era el número de su madre. Este mensaje decía: ¿por qué lo hiciste, hija? Nunca volveremos a estar juntas. Mi gente, yo espero que esta historia les haya gustado. Yo la leí, me gustó mucho, me intrigó, me dio tristeza por todo lo que conllevaba. Así que en el momento que tú quieras hacer un pacto con este ser, ten cuidado. No siempre te van a entregar lo que quieres, ni tu respuesta va a ser la correcta. Mi gente, muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima emisión de La Hora Muerta. Yo espero que les haya gustado. Nos vemos muy pronto. Descansen si pueden, raza.